Todavía en este episodio de Entre Líneas... Confía en mí. Ven. Siéntate. Puedo notar cuando estás pensando en él. No te estoy reclamando nada. Contigo no tendría que fingir nada. Pero yo puedo darte lo que él nunca se animó a darte. Yo no voy a esconderte. ¿Vamos a nadar? No tienes que tener miedo nunca más. Soy lo bastante fuerte para protegerte. Todavía no. No sé nadar, Gael, en serio. En serio. Confía en mí. Solo ven conmigo. No tienes que asustarte. Yo siempre voy a estar a tu lado. Sophie llevaba días con una sensación que no la dejaba tranquila. Una frase que Alice había dicho, sin pensarlo, frente a un grupo de compañeras, algo sobre lo mucho que debió doler esa foto, un detalle que nadie más habría notado, porque nadie más sabía que existía una foto. Sophie sí lo sabía, y desde ese momento no pudo dejar de darle vueltas. Empezó a observar a Alice con otros ojos, la forma en que siempre parecía saber más de lo que debería, la forma en que cada vez que el nombre de Nico aparecía en una conversación, ella cambiaba de tema con una rapidez sospechosa. Sophie no tenía pruebas de nada, todavía no, pero tenía algo mejor que pruebas, esa certeza incómoda que se instala en el estómago cuando una pieza no encaja, aunque no sepas explicar por qué. Esa tarde, mientras fingía estudiar en la biblioteca, la vio entrar. Alice, con su porte perfecto de siempre, saludando a todos con esa sonrisa que nunca le fallaba. Sophie la observó sentarse frente a una computadora, a abrir varias pestañas, y por un segundo pensó que tal vez estaba imaginando todo, que tal vez solo necesitaba a alguien a quien culpar por lo que le estaba pasando a su mejor amigo. Pero el estómago no le mentía casi nunca. Voy a averiguarlo, se prometió a sí misma, aunque me tome todo el año. No sabía en ese momento cuánta razón tenía sobre eso. Mientras tanto yo estaba en mi cuarto, parado frente al espejo por 10ª vez en 20 minutos, cambiándome de camisa, como si eso fuera a cambiar algo importante sobre mí. Sophie me llamó justo 15 minutos antes de que Gael pasaras a buscarme. ¿Todavía no decides qué ponerte? Se rió, apenas escuchó mi voz. Nico, es una cita, no un examen final. Se siente como un examen final. Ponte la camisa gris, la que usaste el día que grabamos el especial de la radio. Hizo una pausa y respira. Vas a estar bien. Le conté que no sabía muy bien qué sentía por Gael, que no era exactamente noviazgo, tampoco exactamente nada. Andamos en un rollo, le dije, sin encontrar una palabra mejor. Ay, qué técnico, se burló. Deberías escribir eso en tu blog, va a quedar hermosísimo. Querido diario, ando en un rollo. Me reí a pesar de todo. Con Sophie siempre era así. No importaba cuánto lío tuviera en la cabeza, ella encontraba la forma de hacerme reír por 2 segundos antes de volver a preocuparme por algo. ¿Te gusta?, preguntó, esta vez más seria. No sé, me gusta que le guste a él, creo. Después de todo lo de Andrés... No terminé la frase, no hacía falta. Solo ten cuidado, dijo, y por primera vez en la llamada no sonó a broma. No tienes que decidir nada todavía, diviértete, pero ten cuidado. Le prometí que sí. No sabía esa noche cuánto iba a pensar en esa frase después. Gael llegó puntual, como siempre. Me tapó los ojos con una tela suave antes de que pudiera preguntar nada. Confía en mí,
dijo, con esa voz que siempre sonaba como si estuviera a punto de regalarte algo. Confía en mí. Caminamos varios minutos. Yo, ciego y torpe, tropezando con mis propios pies. Él, sosteniéndome del brazo con una firmeza que, debo admitirlo, se sentía menos como control y más como cuidado. Todavía no había aprendido a distinguir bien la diferencia entre esas dos cosas. Esa es, quizás, toda la historia de este episodio. Cuando finalmente me quitó la venda, tardé un segundo en entender dónde estábamos. ¿Hiciste todo esto tú solo? Quería que fuera especial. La zona deportiva del campus, la que nunca había explorado, y frente a mí, la piscina olímpica, iluminada desde dentro con esa luz azul que hacía que el agua pareciera algo sacado de una película, no de una universidad. Había una toalla enorme extendida en el piso, velas aromáticas pequeñas formando un semicírculo cuidadoso, un libro, algunos juegos de mesa, un par de cojines y una bolsa que claramente contenía algo de comer. Ven, siéntate. Nos sentamos en la toalla. Abrió la bolsa, sándwiches, fruta cortada, un termo con algo caliente. Y por un rato, mientras comíamos, todo se sintió sorprendentemente fácil. Hablamos de nada en particular, de un juego de mesa que armamos a medias y abandonamos. Prueba una de estas uvas. Están muy dulces. Te toca mover, concéntrate. Ya sé qué hacer, no ganarás. Eso está por verse. De una canción que sonaba bajito desde su teléfono. Fue en algún punto de esa calma que Gael se puso serio de golpe. Puedo notar cuando estás pensando en él. No te estoy reclamando nada. Solo quiero que sepas algo. Y quiero decírtelo bien, aunque me tome un rato. Respiré, asentí. Y Gael, por primera vez desde que lo conocía, habló sin esa media sonrisa de siempre, como si de verdad necesitara que le creyera. Yo no tengo nada que esconder, Nico. Mi familia sabe quién soy desde que tenía 14 años, y jamás, ni una sola vez me hicieron sentir que eso estaba mal. No sabes lo raro que se siente estar aquí, en Monteclaro, y ver que para ti eso todavía es un problema. Que todavía tengas que calcular quién está mirando antes de sonreírle a alguien. No es tan simple. Lo sé. Y no te estoy juzgando por eso. Su voz se suavizó. Contigo no tendría que fingir nada. Y tú tampoco tendrías que hacerlo, si estuvieras conmigo. Pero yo puedo darte lo que él nunca se animó a darte. Yo no voy a esconderte. Yo quiero gritarle a toda la universidad que me gustas. Quiero que todo Monteclaro lo sepa. Quiero caminar contigo del amatio principal, sin que a mí me tiemble la voz ni un segundo. Bajé la mirada hacia el pasto. No sabía qué decir. Una parte de mí, una parte grande, si soy honesto, quería creerle. Quería que fuera tan simple como él lo hacía sonar. Alguien seguro de sí mismo, sin miedo, dispuesto a plantarse frente al mundo entero sin pedir disculpas por quererme. Después de tanto esconderme, esconder lo que sentía, esconder incluso las fotos que probaban que había sido feliz una vez, la idea de no tener que esconder nada nunca más sonaba casi como un descanso. Voy a ser tu puerto seguro, siguió, tomando mi mano entre las suyas. Voy a estar ahí para defenderte de todo y de todos. No vas a tener que preocuparte por nada nunca más, porque yo me voy a encargar de eso. Era exactamente lo que alguien querría escuchar después de un año así. Y por eso mismo debería haberme dado cuenta de que algo en esa frase... No vas a tener que preocuparte por nada nunca más, porque yo me voy a encargar de eso. Defenderte de todo y de todos sonaba menos a promesa y más a advertencia. Pero en ese momento no lo escuché así. En ese momento solo escuché a alguien decidido a quererme sin condiciones,
y una parte cansada y confundida de mí quiso, aunque fuera por una noche, dejar de pensar en nadie más. No le respondí que sí, tampoco le respondí que no. Simplemente dejé que me abrazara y por un rato el silencio se sintió más fácil que cualquier palabra. Seguimos con la noche. Jugamos, comimos el resto de la fruta, nos reímos de algo tonto que ya ni recuerdo bien. Y en algún momento Gael se puso de pie y empezó a quitarse la camisa. ¿Vamos a nadar? No vine preparado. Y tampoco sé nadar. No hace falta nada más que esto. Sonrió señalando el short que ya llevaba puesto debajo de la ropa. Se notaba que lo había planeado. Todo lo tenía planeado. Se lanzó al agua con una facilidad que solo alguien que lleva años nadando puede tener. Nadaba competitivamente en Nueva York. Nadaba competitivamente en Nueva York, dijo, saliendo a la superficie. Ven, te enseño algo. Me quedé sentado en el borde, con los pies metidos en el agua tibia, sin animarme a más. No sé nadar. Todavía no. No sé nadar, Gael, en serio. No sé nadar, confesé en voz baja. Nunca había aprendido. Nunca había tenido que aprender. Gael nadó hacia mí, hasta quedar justo frente al borde donde yo estaba sentado. No tienes que tener miedo nunca más. Soy lo bastante fuerte para protegerte. Siempre. Me reí, aunque intenté disimularlo tosiendo. No sé si notó la risa o decidió ignorarla. En serio, confía en mí. En serio, insistió acercándose un poco más. Confía en mí. Todavía no, dije retrocediendo un poco. No sé nadar, Gael, en serio. No pareció escucharme del todo. Solo ven conmigo. ¡Espera, no me jales! No tienes que asustarte. Yo siempre voy a estar a tu lado. Estoy aquí para protegerte de todo y de todos. Yo siempre voy a estar a tu lado. Estoy aquí para protegerte de todo y de todos. Y me besó ahí en el agua, con esa misma seguridad tranquila con la que hacía todo. Debería haberme molestado que ignorara mi negativa. Pero, de alguna manera extraña, sentir sus manos apretando mis brazos me hizo sentir protegido. No lo dije en voz alta. Ni siquiera estoy seguro de haberlo pensado con esas palabras esa noche. Solo sé que no me aparté. Volví a mi cuarto pasada la medianoche, todavía con el pelo húmedo, todavía sin entender del todo qué acababa de pasar. Me tiré en la cama y me quedé mirando el techo un buen rato. Había sido lindo, eso creo. El beso, la forma en que me sostuvo, la promesa de que siempre iba a estar ahí. Todo eso en el momento se había sentido como algo sacado de una película, de esas que veía a escondidas cuando tenía 14 años. De esas donde el protagonista finalmente encontraba a alguien que no tenía miedo de quererlo en voz alta. Pero había algo más, debajo de eso. Algo que no terminaba de encajar y que no sabía nombrar todavía. ¿Y si crecí pensando que el amor tenía que doler un poco para ser real? Que los celos eran una prueba de cariño, que la posesión era una forma de cuidado, que si alguien no aceptaba un no, era porque me quería demasiado como para dejarme ir. Nadie me lo enseñó así, exactamente, pero tampoco nadie me enseñó lo contrario. O tal vez estaba exagerando, tal vez solo estaba demasiado frágil, demasiado cansado de todo lo que había pasado este año, viendo peligro donde solo había alguien queriéndome con más intensidad de la que yo estaba acostumbrado a recibir. No tenía la respuesta, y esa, creo, es la parte más honesta de toda esta noche. Me quedé con un pie atrás, sin saber muy bien de qué, sospechando de algo que no sabía nombrar, y sin la certeza de si esa sospecha decía algo sobre Gael o solo sobre mí.